Jueves de aprender. Amén. Son bienvenidos todos los hermanos que estamos aquí ahora. Vamos a dar inicio a este tiempo especial. Yo le pido de favor que usted prepare su ambiente, tenga su Biblia, su cuaderno de apuntes y vamos a preparar nuestro corazón para recibir lo que Dios tiene para nosotros en esta noche de aprendizaje. Amén. Bienvenida, pastora amada. Este es su tiempo. Vamos a orar antes de dar inicio, vamos a orar y vamos a arrancar con este tiempo de entrenamiento. Amén. Vamos a orar. Ahí donde usted esté, disponga su corazón y vamos a orar un ratito. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, Señor. Gracias por esta noche preciosa. Gracias porque tu presencia, Señor, está aquí, Señor. Te pedimos, Padre de la gloria, que seas tú hablando, Señor, que seas tú enseñándonos, Padre, que uses de una manera especial a tu hija, Señor, que va a ministrar tu palabra, que va a impartir tu palabra, Señor, esa palabra preciosa, esa palabra que viene, Señor, a revelarse a nuestras vidas, esa palabra que viene a transformar, Señor, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Coloca oídos atentos, Señor, a tu palabra y un corazón dispuesto, Señor, para aprender. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Amén. Amada pastora Janet, bienvenida. Un fuerte abrazo a la distancia. Está apagado su micrófono, pastora. Oh, sí, 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 cierto. Qué chistoso. Yo ya gasté 20,000 palabras en un minuto y Gastó bueno, 20,000 palabras. Qué linda la pastora. buenas noches con todos. Qué gusto a todo el equipo de Healing Rooms. Iñaquito, que ya está presente, que ya les veo. También a los amados hermanos de Guayaquil. Un abrazo a la distancia. Estamos orando por ustedes y por todo lo que está pasando allá también con lo que es las lluvias. Apelamos a la misericordia, a la mano protectora del Padre para con todos ustedes y cada uno de sus familias que tienen por diferentes lugares de la costa. Bueno, vamos a continuar con el tema que hoy ya anunciamos, ¿no? Que vamos a hablar sobre la palabra sanadora, que es la sanidad en la expiación. Ese es el tema de hoy, la sanidad en la expiación. Pero antes queríamos anunciar, teníamos un anuncio con la pastora Maribel, que la iniciativa de la pastora, pues que vamos a conjunto, vamos a dar un certificado de lo que es de asistencia, un certificado de las horas que ustedes han invertido, porque no es un tiempo que se está gastando, ¿no? Que se está perdiendo, es horas invertidas. Entonces son de estas horas que ustedes están invirtiendo, que ustedes están dando para el reino. Vamos a darles un certificado de los Healing Rooms, como que usted se ha capacitado y también tiene que considerar que si usted quiere abrir un Healing Rooms, o usted quiere ser parte de Healing Rooms, tiene que haber pasado por la capacitación. Entonces, es importante que usted sea consciente de estar cada semana. No podemos saltarnos un tema porque nos vamos a quedar con vacíos. Por ejemplo, este tema es tan importante para nosotros poder orar con autoridad. Cada tema nos va abriendo una ventanita más de todas las dudas y de todas las preguntas que nosotros tenemos en cuanto a la sanidad, porque así es. Tenemos tantas preguntas, o sea, hablamos de un tema y se nos vienen más preguntas, hablamos de otro tema y se nos vienen más, pero con cada tema que nosotros hablamos, también vamos teniendo las respuestas a esas preguntas. Por eso no se inquiete, que todavía en su mente va quedando un montón de preguntas. En el transcurso de las capacitaciones, usted va a decir, ahora ya está contestada mi pregunta. Así que no se inquiete, usted anote la pregunta y después va a ver la respuesta. En cada semana
que tengamos, usted va a ver un avance. Así que por eso es importante que usted asista, ¿no? Si usted quiere ser parte de los Gilmos, si usted quiere ser uno de nuestros operadores, de aquellos que esos guerreros que van a operar sanidad, pues entonces tenemos que estar capacitados, ¿no? Entonces, sabemos y es emocionante, ¿no? Que el Señor está levantando estos guerreros en el país, está levantando en Guayaquil, está levantando en Quito, en lugares estratégicos de nuestra ciudad, en las naciones. El Señor nos ha llamado a las naciones, ¿no? Él quiere que cada frontera, que cada lugar esté cubierta por estos escuadrones que somos nosotros, sus guerreros. Y uno de estos lugares son los cuartos de sanidad, donde la gente va a llegar y nosotros, como esos guerreros, debemos tener ciertas cualidades. Debemos estar, no debemos marchar con muletas, ¿sí? Haga cuenta usted que usted es un soldado, ¿sí? Los soldados no pueden ir al frente a pelear con muletas. ¿Cuándo usted ha visto que en la guerra los generales les mandan adelante a los soldados y mandan a los que están con muletas, a los que no pueden caminar? Eso no se puede ver. Entonces, nosotros somos guerreros del reino, somos de ese ejército celestial. Nosotros no podemos marchar con muletas. El Señor no nos manda a ministrar sanidad con muletas, ¿sí? Entonces, para esto el Señor primero nos sana. Nosotros tenemos que ser sanados, tenemos que ser liberados, ¿sí? Entonces, piense que la sanidad es esa ropa interior que nos va realmente en este ejército, nos va a hacer el sostén de la armadura. Sí, necesitamos tener un sostén y ese es realmente el ser sanados y ser liberados. Entonces, no puedes ir a la guerra con tu armadura agrietada, ¿sí? ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa que tú vayas con muletas, que tú vayas con la armadura agrietada? Todo es en lo espiritual. Esto tiene que ver con que no puedes tú ir a ministrar sanidad o ser un ministro de sanidad enojado, que eres un enojón, ¿sí? Eres un rencoroso, una persona cargada de amargura, que lleva mucho resentimiento, que tiene falta de perdón. Eso es lo que nosotros ministramos siempre en nuestros cuartos de sanidad. Una de las causas raíces del cáncer es la falta de perdón. ¿Sí? Cuando ese espíritu se libera, se quita toda esa atadura del cáncer. Entonces, imagínense lo que es que venga un guerrero, alguien que venga a orar con autoridad y que esté con falta de perdón, ¿no? Entonces, ¿qué dice el Señor? Si aún solo vas a hacer una oración, no estamos hablando de una intercesión, de ir a orar por otra persona, de pararse en la grieta, de ir a una guerra, ¿no? Entonces, ¿qué dice el Señor? Si aún solo vas a orar, o si aún solo vienes a dar tu ofrenda, y si sabes que tienes algo contra alguien, pues anda y primero no te va a recibir tu ofrenda, ¿no? Primero anda y sana eso. Peor si vamos a una guerra. Imagínense, no podemos ir con nuestras armaduras agrietadas. Entonces, nada de falta de perdón, con pecado, ¿no? Nada de pecado, tampoco caminando en las obras en sí, no caminar en las obras de la carne, sino que caminemos en la obra del Espíritu Santo, seamos esos seres espirituales que el Señor quiere que seamos, ¿sí? Dando fruto del Espíritu en todo tiempo, como es el amor, el gozo, el paz, la paciencia, la dignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, ¿no es cierto? No templanza. Me gusta para que se acuerden esto. Si la pastora dijo que tengamos panza, no, es templanza. Así que nada de comer mote con chicharrón a cada rato. Bueno, aquí en Quito, ¿no? Bueno, entonces, hágase usted, tengamos esa autoridad, es en nuestra mente que nosotros somos una autoridad en el ejército del Señor, ¿sí? El Señor ya nos ha capacitado, el Señor nos ha dado las herramientas, o nos está dando las herramientas poderosas espirituales, así dice el Señor, ¿no? Para ir a esta guerra. Entonces, usted necesita pararse en autoridad,
pararse en esta fila, ir y decir y declarar la palabra y declarar lo que el Señor le está diciendo que declare, ¿sí? Entonces, en este tiempo, mis amados hermanos, yo oro. Ahora va a haber otro tipo también de oración y hemos mandado algunas, algunas tareas de oración, ¿no? Que oremos por incrementar la fe. ¿Cuál era la otra oración? ¿Qué más tenían? ¿Por qué más teníamos que orar? Había otra tarea, pero no para todas a saber la qué vez. había en nuestro corazón. Ajá, para que tengamos también un corazón abierto, ¿no es cierto? Que podamos ver cuáles son las cosas negativas, las iniquidades que hay en nuestras vidas que tengamos que sacar. Y ahora vamos a pedirle al Señor, ¿no? Que hable realmente a nuestro corazón para tener una reconciliación con el Padre y una reconciliación con tu prójimo. Eso es algo muy importante para que tú puedas entrar en este ministerio de poder y de autoridad, ¿sí? Entonces, los guerreros marchamos también con fortaleza, ¿sí? No débiles, marchamos con fortaleza. El Espíritu Santo es nuestra vitamina. ¿Sí? Es nuestro energizante, nos movemos en esa posición realmente de guerreros, ¿no? Usted ha sido delegado, usted tiene una autoridad del reino para hacer la obra, para pararse frente, para disparar en contra de toda opresión, de toda enfermedad, porque dijimos que todos los oprimidos, dijimos que son los que están enfermos, son oprimidos por el diablo, así dice en la Biblia, ¿no? Así que en esta guerra usted tiene que ir muy firme y pensando en la autoridad, que si usted es un soldado y está capacitado, usted puede hacer frente al enemigo y a la enfermedad. Estamos hablando de la enfermedad netamente, ¿no? Y usted ya no tiene por qué estar llamando al general. Usted ha visto cuando el soldado ya entra en las filas, ¿no? Ya no está llamando ahí, mi general, aquí está el enemigo. ¿Será que tengo que atacarle? ¿Será que tengo que disparar? ¿Me da la orden? No, usted ya ha sido dado, usted ya ha sido empoderado, ya tiene la orden de ir y disparar, usted ya tiene la orden, ¿sí? De comandar. Así que los que son militares son los que más entienden esto, ¿no? Así que el ejército tiene que llevar consigo ya esa armadura, tiene que llevar consigo las herramientas, tiene que llevar consigo el arma fundamental, es el mensaje de la salvación, ¿sí? Ese es el mensaje principal, ese es nuestro respaldo. Y el mensaje de la salvación también tiene que llevar un respaldo, el respaldo del reino, y ese respaldo es la sanidad, ¿sí? Es la sanidad. Entonces nosotros declaramos la palabra con fe y la palabra que nosotros debemos tener en nuestra mente siempre firme cuando oramos por sanidad es Marcos 16, 17 y 18. Pondremos las manos en los enfermos y estos sanarán. Esa es la convicción, ese es el mandato, esa es la orden que los guerreros tenemos que con firmeza declarar y sin titubear, ¿sí? Entonces, eh, ponga las manos. Yo le invito, como le dije la semana pasada, y empiece a hacerlo con usted mismo, empiece a hacer en su casa. Yo le invito a que usted ponga las manos sobre las personas y que observe lo que el Espíritu Santo va a hacer, ¿sí? El Espíritu Santo va a traer esas señales del reino. La señal debe indicarnos algo, ¿sí? Entonces, cuando usted declara, realmente las escrituras no viene solamente la palabra, sino viene el poder, ¿sí? Entonces, así nos dice en Corintios, ¿no? En Primera de Corintios 4:20, nos dice que el reino de los cielos no consiste solo en palabras, ¿no? No consiste en palabras, sino consiste en el poder. Entonces, si usted declara la palabra, usted está declarando el poder. Entonces, algo tiene que suceder.
Es como que les decía la semana pasada en nuestros healing rooms, nosotros vemos las sanidades, hemos visto físicamente en nuestros cuartos de sanidad en un 80% y el otro 20%, lo que hemos visto son liberaciones, son ataduras, son endemoniados, respuestas de trabajo, pero siempre va a haber una respuesta. Así que nosotros decimos que el 100% de las personas que van a los healings salen sanados. Si no es de una forma, salen de otra forma, pero siempre hay respuesta cuando uno declara la palabra de Dios en fe y en autoridad. Entonces el Señor necesita un ejército que opere realmente con este poder, necesita un ejército que opere con esta autoridad en esta hora. Este es el tiempo, no podemos esperar más. El Señor nos ha dado este tiempo, estos son los últimos tiempos que la palabra habla, que en los últimos tiempos estamos ya viviendo en los últimos tiempos, ¿sí? Entonces para eso nosotros debemos tener ese entendimiento apropiado y claro de la provisión para la sanidad. Porque si nosotros estamos claros de dónde proviene la sanidad y qué es la sanidad divina, pues entonces ahí nosotros vamos a poder orar con esa autoridad. Entonces vemos realmente que la sanidad viene y vamos a leer, si ustedes pueden sacar sus Biblias y vamos a leer Isaías 54 del 4 al 5. O Isaías 53, me parece que es, creo que estoy equivocada, es Isaías 53, del 4 al 5. Aquí he anotado Isaías 54, pero estoy segura que es Isaías 53. A veces al tipear pongo mal. Isaías 53, ¿verdad? Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y afligido. Y en el 5 dice, mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus heridas nosotros fuimos sanados. Clarito está la profecía de Isaías, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿de dónde proviene la sanidad? La sanidad proviene directamente de la expiación, directamente de la cruz del Calvario, ¿sí? No viene de ningún otro lado, viene de la redención. Y Isaías está profetizando y está diciendo que nosotros ya fuimos, ¿sí? Que él sostuvo, que él nuestras enfermedades, que él soportó, todo él está hablando ya en pasado. Entonces, y incluye después un pasado o participio donde el pasado y continúa en el presente. Así que ese pasado que ya fue en la cruz del Calvario, nuestra salvación y nuestra sanidad expuesta en la cruz, nosotros tenemos que hacerle visible en este presente, ¿sí? Porque continúa, porque nada se ha acabado, ¿sí? Entonces Dios pone nuestra sanidad en tiempo pasado porque ya se llevó en la cruz del Calvario, ya ha sido manifiesta, pero es algo que nosotros debemos activarlos en este tiempo por la fe. Y miren lo que Mateo 8 del 16 al 17, ustedes anoten y después cuando tengan más tiempito, ustedes lo leen, ¿sí? Mateo 8 del 16 al 17 dice, aquella noche, dice, lo llevaron a Jesús muchos endemoniados, dice, expulsó a todos los espíritus malignos con una simple oración. Qué interesante, ¿no? Como detalla. No dice, con una poderosa oración, con una simple oración dice, con una simple orden y sanó a todos los enfermos, dice a todos, dice, esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Miren, miles de años atrás,
El profeta Isaías estaba declarando lo que Jesús iba a hacer. Después Jesús está ya haciendo lo que el profeta Isaías dijo. La palabra del Señor nunca es la misma, ayer, hoy y por la eternidad. Así que esa palabra continúa vigente en este tiempo, ¿sí? Entonces, tenemos que entender esto, ¿no? Por lo tanto, la sanidad no es algo que ocurre simplemente que viene a tu cuerpo. La sanidad es algo que ocurre directamente en la cruz del Calvario, que ocurrió en la cruz del Calvario. Y la manifestación de lo que ocurrió en la cruz del Calvario es esa manifestación que tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí? Tenemos que traer tenemos que realizar esa manifestación en nuestro cuerpo, lo que ya sucedió en la cruz del Calvario. Entonces, el problema que tenemos es que pensamos, ¿no? Que el proceso de sanidad es un proceso físico y que el proceso de salvación es un proceso espiritual, pero no lo son. Los dos provienen de la cruz y los dos son procesos espirituales, ¿sí? Los dos provienen del mismo lugar, los dos provienen de la cruz. Entonces, son las cosas del espíritu las que necesitan impactar a nivel físico. Ahí es cuando nosotros vemos, ¿no? La sanidad. Entonces, no se puede realmente cortar un cáncer con solo una cirugía porque es un espíritu que atormenta a una persona. Entonces, cuando usted impone las manos y declara sanidad, usted libera a esa persona de ese espíritu de enfermedad, ¿no? Entonces, empieza en lo espiritual y se manifiesta en lo físico. Nosotros queremos siempre hacer al revés, que se manifieste en lo físico, ¿no? Queremos ver lo físico, pero no, usted ubíquese, viene todo de la cruz del Calvario, todo es espiritual, ¿sí? Entonces, vemos que el problema que nosotros hemos tenido es que hemos tratado de separar, ¿no? O de dividir la obra redentora en la cruz, ¿sí? O sea, tratamos la salvación de una forma y a la sanidad de otra forma, con pinzas nomás, ahí la sanidad. No, las dos provienen igualmente de la cruz del Calvario. Tenemos que tratar la sanidad y la salvación de la misma forma y con la misma fe, con el mismo poder y con la misma autoridad, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver el ejemplo de Jesús. Jesús no hizo una distinción entre sanidad y entre salvación, ¿sí? Entonces, pero la gente, sí, siempre quiere mirar lo físico para saber que ha venido la sanidad, pero Jesús no era así, ¿no? Entonces nosotros podemos ver el ejemplo en Marcos 2:9. Y este es del paralítico, cuando el paralítico es bajado por el techo. Recuerdan que los amigos lo bajaron por el techo. Y los fariseos molestos porque Jesús les dice, tus pecados te son perdonados, ¿no? Todos los fariseos que no podían ver el ambiente espiritual, lo que Jesús estaba haciendo. Entonces ellos no escucharon, ellos solo tenían que ver, ellos querían ver porque ellos no tenían fe. Entonces Jesús básicamente lo que les dijo es, si no puedes tú ver la salvación de una manera, entonces les voy a mostrar de otra manera. Levántate y camina. Ah, no, ahí sí. Oh, y la gente también. Ah, ahí sí, ya, ahí sí fue notorio. Pero para Jesús no, él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Jesús no veía la salvación y la sanidad como dos temas diferentes. Él sabía que iban a ser provistos a través de la cruz del Calvario de manera idéntica, sin diferencia. Entonces él dijo, les probaré que yo tengo el poder de perdonar los pecados y le diré a este hombre, levántate y camina. No hay distinción, no hay distinción. Entonces también podemos ver el ejemplo en Lucas 8:48, siga anotando, otro versículo. Es importante que usted tenga estas bases bíblicas, o cuando usted quiera hablar de sanidad, cuando alguien le pregunte, ¿pero por qué? Pero entonces aquí tiene las bases bíblicas, ¿sí? Entonces, mire, cuando vemos en Lucas 8:48, lo mismo. El Señor le dijo, hija, a la mujer que tenía el flujo de sangre, hija, tu fe te ha, ¿qué? ¿Qué le dijo? ¿Sanado?
Le dije, te has salvado, ¿sí? Y usted mira, dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y uno diría, chuzo, lo más lógico sería que diga, tu fe te ha sanado, ¿no? Pero el Señor le dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. Podemos ver el otro ejemplo en Lucas 18:41, ¿no? Y el Señor le dice, igual al ciego de Jericó, le dice, ¿qué quieres que haga? El ciego gritaba y gritaba, Señor, ten misericordia de mí. El Señor dice, ¿pero qué quieres que haga? Y le dice que reciba la vista. Entonces Jesús le sana, le dice, recibe, y le dice, tu fe te ha salvado. Nuevamente, tu fe te ha salvado, ¿sí? Entonces, algo importante, vemos que en el Ministerio de Sanidad debemos tener este entendimiento fundamental de que la sanidad viene de la redención y el entendimiento fundamental de cómo operar esta hermosa provisión directamente de la cruz y solo se la puede hacer a través de la fe, a través del poder y a través de la autoridad. Entonces, solo así nosotros vamos a ser capaces de que con la misma medida de fe con la que impartimos la salvación, podamos impartir la sanidad. ¿Ven lo importante que es de no dividirle al cerebro con esto, no? Entonces, ahí nosotros vamos a poder ver la manifestación de la sanidad serán más, cada vez más rápidas y con un mayor impacto. Y a usted me va a decir, ¿por qué? Y le voy a seguir aclarando, ¿no? ¿Quién no quiere ser sanado? Dígame usted. Todo mundo, ¿no? ¿Cuándo ha visto usted que a algún enfermo dice, no, es que yo disfruto estar sano, enfermo, no, así estoy bien? No, todos quieren ser sanados, ¿verdad? Entonces, podemos ver en Juan 5:6, el paralítico de Bethesda, ¿no? Entonces, el Señor le preguntó, le dice, ¿quieres ser sano? Y el paralítico dice, sí quiero, a pesar después de que le dio tantas excusas, pero él dice, sí, sí quiero. Todos quieren ser sanados. Entonces, miren, es más fácil ministrar sanidad que ministrar salvación. ¿Qué le parece ahora? ¿Lo ve, lo ve de otra óptica? Sí, es más fácil. Muchos son incrédulos y algo que es invisible a veces no quieren creer y pues la salvación es algo invisible, ¿no? Pero la sanidad no, la sanidad se manifiesta, es invisible, sí, empieza en lo espiritual, pero después se visibiliza. Aleluya, toda la gente quiere la sanidad, ¿sí? Entonces, yo no he visto hasta ahora una persona que haya sido sanada y que no quiera conocer a su sanador. De ley, vienen las dos juntas, es sanado y de una recibe la salvación también, ¿sí? Y ese es el plan divino de Dios. Entonces, vemos el ejemplo de la directora de Latinoamérica de los Healing Rooms, Laura Friend, y que muchos del equipo de Guayaquil, de los antiguos, le conocen, que recibieron la capacitación con ella allá en Guayaquil y también aquí en Quito. Laura Friend, la pastora Maribel, también tuvo oportunidad de recibirle en su iglesia y compartir un lindo tiempo con Laura. Entonces ella, imagínense que ella tenía poliomielitis y ella era afectada a sus músculos. Ella andaba con muletas y con unos fierros, inclusive para poder mantenerse de pie, que sus músculos no, eran frágiles, o sea, no teníamos, no le funcionaban con fierros. Entonces, ella vivía en otra ciudad donde no estaban los Gilliamans, como dije, los Gilliamans están en Spokane, Washington. Ella vivía en otro estado, lejos de Spokane, Washington, pero ella había tratado con todo tratamiento médico, había intentado todo y nada le funcionaba. Laura Friend es una abogada
de migración allá en Estados Unidos. Ella es de mucho dinero, pudiente, entonces ella había intentado de todo, pero le habían comentado sobre los healing rooms y ella había escuchado y ella dijo, yo me voy para allá, yo me voy, yo no sé qué es eso, pero yo me voy. Y ella dejó su consultorio de abogados y se fue a los healing rooms. Y ahí dice que estuvo por horas de espera y espera y espera, hasta que le atiendan, porque hay largas filas allá en Washington, hasta que al fin le atendieron. Y mire, ella recibió la sanidad instantánea, instantánea. Sus músculos se fortalecieron, ella salió caminando, no necesitó de fierros. Y ella se dio cuenta cuando fue a comer en un restaurante ahí cerca de los Children, cuando ella alzó el vaso y empezó a tomar el cubo, y dice que su hermana se impactó y empezó a llorar, porque dice que ella con los fierros que tenía, ella no podía levantar el vaso y peor llevarse a la boca. Se dieron cuenta que fue sanada instantáneamente. Entonces, cuando ella fue sanada, fue de regreso al otro estado y le comentó a su esposo y a su familia y vieron la sanidad completa. Entonces ella regresó con toda su familia a los healing rooms y toda su familia fue ministrada, y su esposo en ese tiempo, porque murió ya hace algunos años, pero su esposo en ese tiempo recibió la salvación, él y toda su familia, y hasta el bautizo de Espíritu Santo, hasta hablaron en lenguas, siendo católicos, siendo gente que ni siquiera conocían nada de Dios ni de la sanidad. Así fue que ellos llegaron a los pies de Cristo. Entonces miren cómo la sanidad realmente hace que la gente venga a los pies de Cristo, porque ese es el poder del reino, ¿sí? Esa es la autoridad que tenemos. Así que la sanidad trae liberación, la sanidad trae salvación a los oprimidos del diablo. Esa es la sanidad. Y como vemos en el Salmo 103:3, si usted puede anotar, Salmo 103:3. En el Salmo 103:3 dice, David está diciendo, Él perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. Recuerden que David es considerado como un profeta, no solo un salmista, sino como un profeta. Él también estaba profetizando lo que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario. Sí, perdona todas las iniquidades y sana todas las dolencias. Ahora la pregunta es, ¿está todavía Dios perdonando todas las iniquidades? Sí. Ahora, entonces, ¿Dios está también sanando todas las enfermedades a todos los que Amén. tienen dolencias? Amén. Amén. ¿Por qué vamos a decir no? Tenemos que manejarnos con este lenguaje, decir amén. Sí, sí, porque así dice la palabra, y la palabra de Dios, como les digo, no cambia. La palabra de Dios está vigente, ¿sí? No es que fue en el pasado, está vigente. Y si Él dice que perdona nuestras iniquidades y que sana las dolencias, pues amén, así es. No vamos a decir solo la salvación, sí, eso sí está vigente, pero lo otro no, ya no. Cuidado con dividir eso, ¿sí? Entonces vamos avanzando en esta autoridad. Entonces vemos en Hebreos 10, anote, Hebreos 10, del 35 y 36. Pero vamos sí, 35 y 36. Entonces en Hebreos 10, 35, 36 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Es la voluntad de Dios la sanidad? Sí.
¿Es la voluntad de Dios la salvación? Sí. Entonces, si nosotros dice, habiendo hecho la voluntad de Dios, al declarar la palabra, dice, obtengáis la promesa. ¿Cuál es la promesa? Ver la sanidad, ver sanidades, ver a los enfermos sanados. Primera de Juan 5:14, perdón, Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, ahora, ¿se acuerdan que habíamos dicho en la primera clase que lo que primero debemos tener en cuenta y saber que la voluntad de Dios es la sanidad? Esa es la voluntad de Dios, ¿sí? Porque viene de la cruz, ¿sí? Entonces, esto obviamente no quiere decir que no vamos a morir. Usted va a decir, no, pues entonces, ¿por qué entonces hay gente que está muriendo? Esto no quiere decir que no vamos a morir, quiere decir que vamos a vivir en esa sanidad divina hasta el tiempo que tengamos que partir. No tenemos que vivir enfermos, ¿sí? Tenemos que vivir en esa sanidad del reino. Entonces, aún, miren, teniendo vida eterna, como es la salvación, que nosotros tenemos vida eterna, aún así sabemos que vamos a morir en la tierra, ¿sí? Porque así mismo dice la palabra de Dios, ¿no? Que dice que vamos a morir una sola vez, así, no sé, así habla en una parte de la Biblia, ¿sí? Entonces, no quiere decir la salvación que vamos a ser inmortales físicamente, sino que vamos a tener esa salvación en la eternidad, espiritualmente, ¿sí? Entonces, bien dice la palabra, está establecido que el hombre muera una sola vez. Lo que se manifiesta realmente va a ser la voluntad y la soberanía de Dios para cuando la persona tenga que partir, ¿sí? Porque el Señor, y en esa voluntad, en esa soberanía es la que nosotros tenemos que descansar cuando oramos por los enfermos, ¿sí? Porque el Señor ya sabe el día en que vamos a nacer, pero también ya tiene el día en que vamos a morir. Es como cuando un producto vemos en el supermercado, ¿no? Tiene ya una fecha de elaboración, pero también tiene una fecha de caducidad. Así que nosotros también, ya algún momento ya está establecida nuestra fecha de caducidad. Pero aquí viene, hermanos, por favor, usted no se autocaduque y tampoco autocaduque a otras personas. Eso es muy importante, ¿sí? Y les voy a dar un ejemplo, pero así directo de autocaducación, que cuando a mi mamá le detectaron cáncer, le detectaron un melanoma en el dedito del pie, en el dedito gordo del pie, yo pedí oración de sanidad para mi mamá y llamé a una persona que supuestamente tenía los atributos como para orar por sanidad. Entonces yo le llamo y le digo que por favor, que mi mamá está así y que por favor me ayuden, acuerdo a orar. Y me dice, ¿qué edad tiene tu mamá? Y yo le digo, esa edad creo que tenía mi mamá 84, 85 años más o menos. Entonces me dice, pero ya, pues dices que tu mamita está viviendo ya el tiempo de gracia. Entonces dice, ¿qué puedes pedir? O sea, si más bien el Señor ya ha sido bueno y te ha dado ese tiempo de gracia. Así que hermanos, así que ahí que hagamos un paréntesis, tenga cuidado a quien cuenta usted. Tenga cuidado de recibir qué palabra usted recibe. No se ponga en acuerdo con personas que aconsejan almáticamente. Mire, en vez de orar y de decir, declaremos la palabra de Dios y ahí que se haga la voluntad del Padre,
en su soberanía, pero declaramos la palabra de bendición, declaramos la palabra de sanidad, ¿no? En vez de eso, por favor, no reciba cosas que no vienen del corazón de Dios. Entonces, ¿sabe qué? Cuando yo corté la llamada, dije, no, no, Señor, yo siento que esto no es así. Yo voy a orar y con mi familia, con mi hermana específicamente, le cogimos a mi mamá y oramos por mi mamá. Oramos por el pie de mi mamacita y bueno, el doctor dijo que lo que tenían que hacer es que había una alternativa que había que cortarle el dedo, ¿no? Y de ahí no orar, de ahí esperar, según los médicos, sus palabras, de que el melanoma no se haya contagiado en metástasis por todo el cuerpo porque se le detectó muy tarde, ¿no? Entonces, nosotros con mi hermana oramos y dijimos en el nombre de Jesús, se corta ese dedo, pero se corta también de raíz todo espíritu de enfermedad y declaramos sanidad para nuestra madre y que vivirá los años que tú has provisto, Padre, ni un día más, ni un día menos. Así fue. Mi mamá le operaron y ahorita mi mami ya tiene 89 años y en este año cumple los 90, ¿sí? Con una sanidad, mi mami está sana, mi mami come todo, camina, eh, muy sana, muy sana, una vejez digna, y es lo que le orábamos también. Señor, si la vas a sanar y si va a quedar viva, pues que sea con una vejez digna. Así tenemos que orar para nuestros viejitos y para nosotros mismos, específicamente en oraciones que sean con autoridad, ¿sí? Intencionales. Entonces, mire, mi mamá, una bendición. Entonces, así que no, porque se llamen intercesores, muchas personas están capacitados para orar por sanidad. Así que también por eso es que es necesario capacitarnos, ¿sí? Y después tener una conversación entre pastores y ver qué tanto asimilaron del curso y qué tanto están ya puestos en la visión del reino, ¿no? Porque si no, se corre el riesgo de orar en vez de orar, dar consejos almáticos, lo peor, que ni siquiera que vienen del espíritu, guiados por el Espíritu Santo. Se corre el riesgo de orar con prejuicios, se corre el riesgo de orar sin empatía y sin amor y sin misericordia, ¿sí? Juzgando y más bien trayendo maldición en vez de traer vida a las personas que están anhelando y sedientas de recibir esa sanidad y esa salvación. Así que eh, no, no es tampoco en el tiempo que nosotros querramos que la gente viva, es en el tiempo que Dios ha establecido y eso debemos estar muy claros. Es su tiempo perfecto, ¿sí? Así que tampoco se frustre porque usted ora por una persona y de pronto esta persona muere. Sí, tampoco nos vamos a frustrar por eso y vamos a decir, como una persona cuando estábamos dando aquí una capacitación, una persona se acercó y me dijo, no, o sea, yo ya no quiero orar por las personas, porque cada vez que me llaman a orar, era un pastor, cada vez que me llaman a orar, yo voy, oro y al siguiente día o ese mismo rato se mueren. Entonces ya no quiero orar. Entonces decíamos, porque usted está considerando y usted está solo viendo a la sanidad como física, pero si usted ve a la sanidad como es, como espiritual y con la salvación incluida, digo, ¿qué fue usted hacer cuando habló con estas personas que estaban moribundas? Entonces aceptaron a Cristo como su Salvador, recibieron sanidad. Para el Señor es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo, recibieron esa sanidad. Así que es hermoso poder nosotros decir que el Señor haga su voluntad. Qué hermoso, ¿verdad? Después de hacer una oración, decir, Señor, es tu soberanía y es tu voluntad
pero nosotros oramos con la autoridad que tú nos has dado y con la orden que tú nos has dado, porque nosotros no somos los soberanos, Él es el soberano, ¿sí? Pero lastimosamente vemos que muchas personas se lavan las manos como Poncio Pilatos al decir esta palabra, no, que se haga la voluntad de Dios. Ya cuando ven a un caso perdido, dicen, no, que se haga la voluntad de Dios. Como decir, no, ya para qué voy a orar, si ya mejor rápido que se haga la voluntad de Dios, ya que se muera nomás, porque ya le vemos como que está, ya se está con un pie más allá que en el más acá. Entonces, cuidado con esta declaración. ¿Cuál es la intención de tu corazón al decir que se haga la voluntad de Dios? ¿Sí? Descansemos en la soberanía, pero sabemos que la voluntad de Dios es que siempre declaremos la sanidad por las personas, ¿sí? Así que, ¿por qué Dios? Aquí viene una pregunta. ¿Por qué Dios puso a la sanidad en la redención, en la cruz del Calvario? ¿Por qué la puso ahí? Y vemos Romanos 5:12. Romanos 5:12. Y Romanos 5:12 dice, por medio de un hombre, dice, entró el pecado al mundo y por medio del pecado entró la muerte. Y nosotros entonces vemos a una persona enferma que vemos que la enfermedad es una muerte incipiente, ¿sí? En otras palabras, es la muerte en progreso, es una muerte lenta. Entonces, ya que la enfermedad es parte de la maldición, solo Dios puede remover la maldición, ¿sí? Esa maldición, esa muerte antes de tiempo. Estamos hablando del destiempo de la muerte, cuando el enemigo quiere quitar una vida y que no cumpla el propósito en esta tierra, ¿sí? Entonces, él, el Señor, lo que hace es a través de la sustitución, ¿no? Sustituye. Vemos en Gálatas 3:13. Entonces dice, el pecado entró por un hombre, entonces él sustituye y menciona a Cristo, dice, nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. ¿Sí? Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces vemos que Él tomó nuestra maldición, ¿no? Para que pudiéramos, pudiéramos ser libres y salvos de esa maldición. ¿Sí? Él vino, dice, a recuperar en la cruz del Calvario todo lo que se había perdido. Entonces Él vino a rescatar nuestra salvación que habíamos perdido y nuestra sanidad. Entonces sabemos que la sanidad realmente es para todos, porque la palabra de Dios declara que no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. ¿Usted está bajo la gracia? ¿Estamos en tiempo de gracia? Entonces, todos podemos acceder a la sanidad, ¿sí? Sabemos que nadie merece la salvación, ¿verdad? O alguien dice, yo merezco ser salvado. No, no es cierto, porque estamos en tiempo de gracia, ¿no? Pero es la voluntad de Dios darnos la salvación. Así también la sanidad, nadie la merece. Nadie puede decir, es que yo soy tan bueno, que no, yo, ¿por qué merezco? Ha oído muchas personas que dicen, yo no soy malo, ¿por qué esto me ha caído? Esta maldición de la enfermedad. Entonces, no, pues sí, nadie merece tampoco ser sanado, ¿no? Pero igual es la voluntad de Dios darnos la sanidad. Esa es su voluntad, esa es su gracia. Todo es la gracia que proviene de la cruz. Entonces no dividamos nunca nada de lo que viene de la gracia de Dios, ¿sí? Somos dignos, Él nos ha hecho dignos solo por su gracia, ¿sí? Ahora la otra pregunta, ¿por qué entonces debemos permanecer bajo la maldición de la ley cuando hemos sido redimidos por ella? ¿Sí?
Él nos redimió de la ley. ¿Por qué entonces tenemos que permanecer bajo la maldición de la enfermedad, hablando específicamente de la enfermedad? Cuando ya hemos sido redimidos. En otras palabras, la redención fue para impactar al hombre completo en su cuerpo, en su mente, en su espíritu, no solo en una parte, ¿sí? Porque nosotros somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y así lo dice en Primera de Tesalonicenses, dice que la voluntad de Dios es que seamos santificados por completo, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿cómo no es que va a impactar la sanidad en alguna área de nuestro cuerpo, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo? Tiene que ser impactado. Es la voluntad de Dios. Entonces es importante que nosotros tengamos el entendimiento fundamental de la sanidad en la redención, el entendimiento fundamental de la sanidad en la expiación, en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar el poder, le va a dar el poder que trae en esta provisión. Esta provisión trae con poder. No, nunca caminaremos en esta medida completa si no caminamos en este poder, ¿no? Ahí sí podremos caminar en la fe para sanar a los enfermos, empoderados apropiadamente con la obra redentora de Jesús. No es algo que nosotros nos inventamos, no es algo que el ministerio de los Healing nos inventó, lo que la pastora, lo que alguien quiere inventarse, esto viene directo de la cruz, ¿no? De nosotros, ¿qué salió de nosotros? De nosotros salió el pecado, de nosotros salió la enfermedad, de nosotros salió nuestra iniquidad. Eso es lo que nosotros pusimos en la cruz del Calvario, eso es lo que le dimos a nuestro Señor Jesús. Y de la cruz, ¿qué nosotros recibimos? Recibimos la salvación, recibimos la sanidad, recibimos la liberación. Todo eso es lo que recibimos, ¿sí? Me gusta. ¿Se acuerdan de Gigi Ávila? El evangelio, cómo él evangelizaba y qué decía. Siempre su lema era que Cristo sana, salva y liberta. ¿Sí? Por lo mismo. Y con esa autoridad él ministraba al mismo tiempo la salvación y al mismo tiempo la sanidad y la liberación. ¿Sí? No hacía, él tenía ese entendimiento tan claro de dónde venía la sanidad, ¿sí? Entonces nunca ha sido, nunca, y perdón que les repita nuevamente, nunca ha sido la intención que estos sean asuntos separados. Todo va junto, todo viene en el mismo paquete de la cruz. Ahora la pregunta es, ¿qué hemos hecho respecto a la sanidad? Si el propósito de la provisión para la salvación y la sanidad, si Él nos proporcionó directamente de la cruz, ¿qué estamos haciendo? ¿No piensan realmente que este cuerpo físico, tendría que ser beneficiado de esta provisión? ¿No piensan que debemos beneficiarnos? Ya nos beneficiamos de la salvación, ¿verdad? Yo digo, ¿qué pensará Jesús como cabeza, que dice que Él es cabeza de la iglesia? ¿Qué pensará? Decir, yo no tuve en mente realmente que mi cuerpo esté tan enfermo. Yo creo que Jesús no tenía esa visión de que su cuerpo está enfermo, de que su iglesia está enfermo, ¿no? Y lo más triste es que podemos ver en nuestros healing que no solo la gente del mundo viene enferma, que aún más los cristianos vienen bien enfermos a recibir sanidad. Entonces, ¿dónde está ese impacto del reino? ¿Dónde está ese impacto de la redención? ¿Dónde está ese beneficio que la cabeza está proporcionando a su cuerpo? Entonces, algo está pasando. ¿Dónde está la interferencia de que la cabeza que nos está dando la orden y el cuerpo no está recibiendo la sanidad? Algo está pasando. Pues le digo, hay que analizarnos, hay que ir a las escrituras, hay que quitar iniquidad, pecado, falta de perdón, algo hay que hacer, ¿sí? Este beneficio
biológico, ¿sí? Entonces vemos que el cuerpo de Cristo está agonizante. Si nosotros vemos en la perspectiva de Dios, que es el mismo espíritu, alma y cuerpo, si vemos en esa perspectiva lo espiritual de la sanidad y la salvación, vemos realmente que la iglesia, vemos que este cuerpo es un cuerpo agonizante, ¿sí? Porque vemos un cuerpo que vive en temor, no solo con enfermedad física, sino enfermedades emocionales, viven en temor, viven en falta de perdón, con corazones quebrantados, muchos en brujería. Y es triste ver que muchas personas que asisten a las iglesias, yo no podría decir cristianos, lastimosamente, no podría decir una persona que ha sido convertida, pero sí una persona que dice que asiste a la iglesia, y eso hemos visto en nuestros healings. Personas que vienen, que dicen que están años en la iglesia, pero como no ven una respuesta en las oraciones, como no oran, como no, se van a hacer limpias. Y nosotros tenemos que después estar limpiando al cochinero el cochinero que hicieron ellos, que vienen endemoniados, que vienen con un montón más de cosas y que van trayendo a sus casas. Entonces, miren, y yo les digo por experiencia, son las cosas más comunes en las cuales nosotros oramos en nuestros Gilemon. Gente de la misma iglesia que viene a pedir oración porque se fue a hacer una limpia. Imagínense. Personas que mismos de la iglesia, líderes que viven en enemistades, años que no se hablan con sus familias, años que viven peleados con sus vecinos. Miren, se han hecho estadísticas, ¿no? Censos y dicen a la comunidad, y dice, ¿qué piensa usted de la iglesia, de las personas que están en la iglesia, ¿no? Se ha hecho a la comunidad cuando hay cerca una iglesia, y la comunidad dice, son gente rara, y otros son bulliciosos. O sea, dos cosas. O sea, ¿dónde está el cuerpo sano de Cristo? ¿Dónde estamos impactando a nuestra comunidad? ¿Sí? Donde que los vecinos mismos a veces no nos quieren. Como les digo, con la familia, están enojados, años que no se hablan. Entonces, tenemos, hermanos, un cuerpo de Cristo agonizante. Tenemos un cuerpo de Cristo en terapia intensiva. Si nosotros realmente nos hacemos un análisis y con la óptica del reino, estamos agonizando, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Gente que ha recibido realmente la salvación, pero viven con corazones podridos y con cuerpos enfermos. Muchas veces esa es la realidad de lo que nosotros podemos ver en el cuerpo de Cristo. Esa iglesia amada que el Señor dice que viene por una iglesia limpia, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el impacto de la redención en la expiación? ¿Dónde está este impacto? Por ello decimos al principio que el Señor está levantando un ejército sin muletas, que sean sanos, que sean redimidos, ¿sí? Y para terminar, por último, quisiera decirles, nosotros por la fe, con fe, ministramos la salvación, ¿verdad? Con el entendimiento apropiado, que dice la palabra, que si nosotros hablamos, que si nosotros le hablamos a una persona y esta persona recibe en su corazón a Cristo y declara con su boca, ¿qué dice? Que son sanos, que son salvos. Y nosotros nos regocijamos y decimos, aleluya, gloria a Dios, hoy hay fiesta en el cielo, aunque no podamos ver, ¿no? Pero nosotros tenemos esa firme convicción de que si esta persona hizo eso, no tenemos ninguna duda de que esta persona es salva, es salva, ¿verdad? Entonces, si aplicamos esto mismo y esta misma fe para la sanidad, nosotros vamos a saber que si oramos, esta persona va a ser sana.
porque va a iniciar en lo espiritual y se inicia en lo espiritual y después vamos a ver en lo físico. ¿Sí? Entonces, cuando una persona, nosotros predicamos a una persona, le predicamos de la salvación de Cristo, le presentamos el Evangelio y esta persona con toda nuestra fe, con toda nuestra emoción y le hablamos con toda la fe creyendo que si esta persona acepta a Cristo, ¿no es cierto? Va a ser salva. Y esta persona no acepta a Cristo y dice, otra vez será, otro día será. Se ha oído personas que dicen, no, bueno, es que yo, y le pone cualquier pretexto. Mi pregunta es, ¿ha fallado algo en la palabra de Dios para que esta persona no reciba la salvación? No. ¿Ha fallado algo en usted para que no reciba la salvación? No, No, ¿verdad? Porque es usted declaró. endurecido el corazón de la persona. Exacto. Usted lo que hizo es declarar lo que dice la palabra de Dios, con toda la fe, con todo el entendimiento, que la salvación viene de la cruz y usted está dando la verdad a la palabra. Entonces, la siguiente pregunta viene aquí. ¿Usted alguna vez va a orar por alguna persona o ha orado por alguna persona y esta no se ha sanado? No, ¿verdad? A veces no se sanan. A veces no se sana. ¿Ha fallado la palabra de Dios? No, ¿Hemos fallado nosotros? No, porque como dijo Marita, depende del corazón de la persona. Depende de la fe de la persona. No depende de la palabra de Dios, no depende que estemos haciendo algo mal, sino que depende del libre albedrío que tiene esta persona en decidir si quiere o no, si quiere recibir o no la salvación. No podemos obligarle, ¿sí? No podemos obligar a una persona a recibir la salvación, por más que nosotros estemos diciendo la verdad, no estamos engañando. Y mire, aquí debemos, les voy a hacer un pequeño paréntesis, y debemos tener esto muy en cuenta, de libre albedrío. Aún con las personas que están todavía conscientes, porque hay niveles de personas que han sido poseídas, ¿no? Hay ciertos niveles y hay un nivel alto, es, más o menos hay como 7 niveles, pero el último nivel, cuando una persona está poseída, ya no puede liberarse sola, ¿no? No tiene la voluntad, tiene que alguien liberar. Pero cuando está en un principio, esta persona sí puede. Uno mismo puede decir, yo reprendo, yo siento que hay algo en mí y yo reprendo. O también puede uno con su propia boca ir y pedir y decir, por favor, ayúdenme, ¿sí? Cuando usted le pregunta, ¿quieres ser libre? La persona dice, sí, por favor, esto me atormenta, ya no quiero vivir así. Entonces, les voy a contar el testimonio, llegó una persona a nuestros cuartos de sanidad y esta persona estaba endemoniada, pero en mal plan. El esposo le hizo brujería, unos amarres y de todo, y esta mujer realmente cuando la primera vez fue a los cuartos de sanidad, ella vomitó no era en los cuartos de sanidad con Iñaquito, era cuartos de sanidad en Quito mismo, pero en Oconocot. Entonces esta mujer vomitó un feto, imagínense, cuando la primera vez que fue. Y yo no estuve presente en esa sanidad, en esa liberación, yo estuve orando en otro cuarto, pero me comentaron, vino una persona que estaba endemoniada y que vino y vomitó un feto y después de ella se puso en posición fetal también, estuvo en el piso, entonces, bueno. Al siguiente semana nos traen la hojita para orar y el Señor me pone en mi corazón, todavía no había visto el nombre, yo no sabía quién era, y el Señor pone en mi corazón y me dice, dile que es urgente que se llene de mi espíritu, que se llene, yo quiero llenarle de mi espíritu, dile.
Y el Señor me hablaba así tan fuerte. Y yo les digo a las personas, a los que estábamos yendo a orar, le digo, siento en mi corazón el orar de esta forma por esta persona. Y cuando vemos, damos la vuelta a la hoja y vemos el nombre, una de las personas que oraron por ella en el cuarto, la semana anterior, entonces esta persona me dice, ¿sabe qué, pastorita? Dice, ella es la mujer que le contamos, es la mujer que estuvo endemoniada y que botó el feto. Entonces yo, ok, entonces ahora ya sé por qué el Espíritu Santo me dijo eso. Entonces empecé nuevamente, le sentamos, empezamos a orar por ella. Y cuando empecé a orar por ella, otra vez se manifestó un demonio. No era tan fuerte porque ya el fuerte salió, pero todavía había más demonios. Entonces empezamos a orar y yo le digo a ella, ¿sabe que siento, el Señor a mí me dijo esta palabra directamente para mí? Y le digo, ¿no? Que tú tienes que llenarte con la presencia del Señor. Tú quieres buscar de Dios, porque yo sentía algo fuerte que no, un rechazo ella como que no estaba recibiendo, ¿no? Entonces ahí yo le pregunto a ella, y le digo, ¿tú quieres ser libre? Y entonces ella me dijo, no, no quiero ser libre. Porque mire, la semana pasada, cuando ustedes oraron y echaron fuera a algo que yo tenía, este algo llenaba mi corazón y llenaba parte de mi cuerpo. Y cuando ustedes le echaron fuera, yo sentí que salió y me quedé vacía. Y hay algo en mí que está vacío. Pues le digo, por eso es que usted necesita llenarse del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que quiere llenarle, pero usted tiene que dejar que él, y ella me dice no, porque esta otra, ella no sabía explicar, pero decía lo que yo tenía antes, me ayudó a conseguir trabajo, me ayudó cuando yo sé que esto que tenía adentro me ayudó a esto, a esto, a esto, al otro, y ahora me siento sola. Entonces, ella todavía tenía este apego al demonio, pero ella no quería salir. Entonces yo le dije a ella, ok, cuando tú quieras ser libre, ¿sí? Tú ven, porque sabe que el Espíritu Santo me reveló en ese momento distracción. Me dijo, ella va a llegar a ser una distracción ahí. Tú necesitas enfocarte a otros que sí quieren ser libres y que sí quieren ser sanos. Y ella va a ser una distracción para el ministerio y va a dañar el ambiente ahí. El enemigo también tiene esas tácticas. Entonces, ok, le dije, ¿sabes qué? Cuando tú quieras ser libre, aquí estamos. Cuando tú quieras llenarte de la presencia del Señor, solo tienes que abrir tu boca donde tú quieras, donde tú estés, en el lugar que estés, solo abre y el Espíritu Santo, ven y llena. ¿Sí? Entonces, es otra persona, otra mujer que ella hizo igual, tenía algo muy fuerte en su espíritu. Cuando oré por ella, sentía algo, pero tremendo, ¿no? Y yo le dije a ella, le pregunté que siento algo muy fuerte. ¿Tú no has abierto alguna puerta con el enemigo? Y entonces ella me dice, no, para nada. Para nada, porque después me enseña un teléfono, después de que sentí eso, me enseña un teléfono y tenía ahí una grabación que sus hijos habían hecho un camping dentro de su casa y ella fue a grabarles dentro del camping de la carpita y ellos tenían música, pero el rato que ella fue a escuchar la grabación se oía crujir de dientes, se oía cadenas y se oía el mismo infierno en esa grabación. Entonces dice que está pasando esas cosas en su casa, que se oye cadenas y que así. Yo le dije, usted abrió puertas y yo ya sentí en su corazón algo muy fuerte. Pero al mismo tiempo, como le digo, no se puede liberar. Hay cosas que no se pueden liberar. Entonces yo le dije a ella, ¿qué pasó? Y ella me dijo que no pasó nada, que ella no ha abierto ninguna puerta. Y no quiso abrirse conmigo. Pero cuando yo le comenté al pastor, le dije, pero yo sentí algo pasa ahí. Y el pastor me comenta y me dice, a mí sí me comentó.
A mí sí me dijo un día que fui a visitarla en su casa y ella me dijo que ella hizo un pacto con un demonio para que venga a tener sexo con ella todas las noches, porque ella estaba teniendo problemas con su esposo y no le satisfacía y ella hizo un pacto con un demonio. Entonces este íncubo, ¿cómo se llama? Venía todas las noches y ella estaba satisfecha. Entonces ella no quería ser libre, ¿sí? Entonces vamos entendiendo esos niveles. Ahí, a ese libre albedrío, es un poco complicado llegar. Es complicado llegar, ¿sí? Entonces, es importante, ahí la siguiente semana, nosotros vamos a tratar sobre fe para sanar, ¿sí? Ahí, hermanos, nosotros vamos a ir viendo ya, abriendo más puertas y abriendo más alternativas, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que les dije y les hablé, les dije que la sanidad directamente es nuestra fe y que nosotros somos los como intercesores, nosotros tenemos esa fe y nosotros tenemos que no depender de la fe de la persona que viene. Eso es muy importante como primera parte. No depender de la fe de la otra persona, sino nuestra fe tiene que estar intacta, nuestra fe tiene que estar con una autoridad, ¿no? Tremenda, empoderados con la palabra de Dios. Pero cuando viene otra persona también con otra fe, se va a facilitar nuestro trabajo, porque a nosotros solo vamos a declarar la palabra y esta persona viene con una fe, con una sed de recibir. Entonces nuestra fe, con esta fe va a ser una explosión y va a ser así de fácil la liberación, así de fácil la sanación, así de fácil la salvación, porque esta persona vienen quebrantados de corazón, vienen desesperados, vienen y dicen, yo necesito una palabra de sanidad, una palabra que me refresque mi corazón, una palabra que me alivie el dolor que tengo en mi corazón. Y usted le da esa esperanza, usted le habla de Cristo, la esperanza, y esa palabra hace clic inmediatamente, ¿sí? Clic. Entonces vamos a ver en la siguiente semana la fe para sanar, ¿no? Y ahí vamos a ver los niveles de fe, no solo el nuestro, como decíamos, no solo la fe de Jesús, sino la fe que a Jesús le impactaba de otros que recibieron aún sin pedir por solo su fe. Solo tocando el manto, ni siquiera pidieron. Entonces ahí vamos a ver qué papel juega también la fe de las otras personas y cómo la sanidad va variando y cómo la sanidad es es una aventura que usted después se va a enamorar y va a decir, wow, es que la sanidad no solo es que yo solo pongo las manos en los enfermos y estos sanarán, yo tengo que solo declarar, no, la sanidad es el Espíritu Santo. Es una locura como en sus diversas formas como Él tiene, así que usted realmente se va a gozar después con esto y usted no va a querer parar de orar por las personas, de impartir, de hablarles sobre sanidad, porque usted va a ver cómo esta persona va a recibir tan fácilmente, va a hacer nuestro trabajo tan fácil, porque el Espíritu Santo es el que lo hace, ¿sí? Cuando nosotros empoderamos ese poder que viene directamente de la cruz del Calvario. Esa es nuestra autoridad. Así que entendemos fácilmente ahora cómo ministrar sanidad, salvación, liberación, que nos va a ser más fácil porque es la autoridad que nos ha sido dada en la cruz del Calvario y porque entendemos que es la voluntad de Dios que siempre la hagamos y la expongamos a las personas. Dios quiere que todos se salven, Dios quiere que todos se sanen, que todos sean libres y que vivan en esa libertad que Dios nos ha dado. Así que espero que haya quedado este tema bien claro. Como les dije la semana anterior, si tienen dudas, por favor, escriban a la pastora, díganle, y ya nos va creciendo nuestra fe, ¿verdad?
nos va creciendo, vamos teniendo más argumentos de poder para orar con fe. Entonces, la siguiente semana, wow, con fe para sanar, es otro tema que nos va a dar una iniciativa de que no, usted va a querer ir a todo el mundo, poner las manos y va a haber milagros. Va a haber milagros. Ok, vamos ahora. Padre bueno, Padre hermoso, cuán emocionante, qué hermoso es exponer tu palabra, Señor, porque vemos que tu palabra es viva, porque tu palabra dice que es eficaz, porque tu palabra es esa dulzura, es esa miel, es algo que nos hace sentir esa sensación tan como que nos metemos un dulce, un chocolate, algo rico en nuestra boca. Podemos sentir también tu palabra como ese perfume que perfuma todo nuestro ser, Señor. Así de contagiosa es tu palabra. Nos gozamos, Padre. Estamos tan felices, estoy tan feliz de exponer tu palabra, porque sé que en tu palabra hay poder, porque sé que mis amados hermanos y hermanas, al exponer tu palabra, al declarar tu palabra, van a ver milagros, van a ver prodigios y se va a cumplir tu palabra que dice que aún mayores cosas harán, y así es como nosotros empoderamos la visión del reino en este cuerpo vivo. Nosotros somos tu cuerpo, Padre. Úsanos, usa estas manos. Hoy, Padre, te ponemos como un sacrificio vivo estas manos, este cuerpo, este corazón ardiente, Padre. Así como Pablo le dijo a Timoteo, que siempre mantenga la llama, que tenga ese corazón ardiente, Espíritu Santo. Así te pedimos que este corazón esté tan ardiente que todo nuestro cuerpo salga esas llamas de tu poder, de tu amor, de tu autoridad, que fluya cuando oremos por las personas, Señor. Gracias por este tiempo. Bendigo a mis amados hermanos, a mis amadas hermanas allá en Guayaquil, aquí en Quito. Gracias, Padre, por este tiempo maravilloso, por tu presencia y por tu Espíritu Santo manifestándose cada vez más y más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios bendiga a mis amados hermanos, hermanas.